J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por la pena, si no, a palo limpio, cambio. De acuerdo. Aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que emplear las armas de fuego, cambio. No puede desalojar, porque entonces está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas, cambio. Gasear la iglesia, cambio. Sacarlos como sea, cambio. Bueno, conforme, enterado. La guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se fue de figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Cambio, muchas gracias, buen servicio. Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, La tarea del régimen en intentar persuadir al pueblo de que se propone realmente acometer reformas auténticas da la sensación de haber fracasado miserablemente. Estos no se van de rositas, porque estos hay unos grupos por ahí metidos que tendremos jale esta tarde, cambio. De acuerdo. Permanece atento a esa gente, cambio. Pegaso 0 para J1, cambio. Paso, enhorabuena por lo que has aguantado, cambio. ¿Qué piensan pasearos por toda Vitoria o qué, cambio? Me temo que sí, cambio. Muy bien, un aplauso. ¿Cómo era el ambiente que se respiraba por aquella época? Pues de lucha, estaba la gente muy comprometida, pero todos, estaban los jóvenes, la gente de las fábricas, las mujeres. Yo me acuerdo en el bloque donde vivía yo, en Puerto Urquiola, éramos 15 vecinos y había 10 en Huelva que trabajaban en forjas y no se quedaba sin comer nadie, nunca, nadie. La del primero, si hacía comida para 4, comían 7, el otro, o sea, nunca. Y la gente, bueno, yo no me acuerdo cuántos estuvieron los de forjas, 2 meses y pico, 3 de huelga, y ahí comía toda la gente. O sea, la gente, en los bares había cajas de resistencia, o sea, había una cooperación tremenda. Sobre todo eso, sobre todo. Pero toda la gente, lo que nos falta ahora. Pues. ¿Cómo lo viviste tú personalmente? El 3 de marzo pues fue un día muy activo y en parte veíamos de que la ciudad estaba totalmente paralizada. Habíamos conseguido por fin que la huelga general hubiera sido un éxito y estábamos por una parte eufóricos, porque habíamos conseguido que ese día, por fin, después de otros 2 intentos anteriores, ese día conseguimos que todo Vitoria estuviera paralizado. Posteriormente, ya a la mañana, ya fuimos conscientes de que hubo disparos y hubo heridos. Y eso nos preocupó bastante. En la reunión que tuvimos las comisiones representativas, para valorar la jornada y para preparar la asamblea de la tarde, ya comentamos estos hechos. Nos empezamos a tener bastante preocupación porque yo creo que creíamos que ya efectivamente la policía no iba a permitir que se pudieran hacer las asambleas. Y evidentemente cuando llegamos aquí estaba totalmente rodeado todo esto de policías e intentamos entrar y vimos cómo la policía está intentando sacar a la gente de dentro a base de gases. Nosotros intentando por todos los medios de alejar a la policía de las entradas de la entrada de la iglesia, pues tirando piedras, todo lo que teníamos a mano, y la policía también tirándonos tiros. Es decir que cerca de nosotros cayó Ocio y bueno, podríamos haber caído cualquiera, porque silbaban las balas por todos los lados.
Y ese es un poco cómo vivimos. Estaba dentro de la iglesia, había participado no solamente ese día, estuve a lo largo de prácticamente todas las asambleas que se fueron haciendo, porque no fue una única asamblea, fueron muchas desde enero. Se reunían aquí los obreros porque no podían reunirse en otro lugar ya que no había libertad de reunión para los obreros y no podían hacerlo en las empresas y se dejaron las iglesias. Entonces se reunían aquí habitualmente en este lugar y el día 3 de marzo había una asamblea general, porque era huelga general también, y aquí había una asamblea a las 5 de la tarde. Entonces yo solía acudir habitualmente a las asambleas para enterarme, informarme de lo que estaba ocurriendo, apoyar sus reivindicaciones y también ese día estaba dentro de la iglesia un cuarto de hora antes de que la policía la cerrara y no dejara entrar a ninguna persona más. Vimos como una auténtica tragedia, porque que mueran 5 personas, que la policía mate, mejor dicho, hay que decir con propiedad, ¿no? Mate a 5 personas y luego todo el lío que se organizó en ese día, ante unas reivindicaciones que eran justas, porque no pedían más que un salario digno, pedían un horario de trabajo también conveniente, unas vacaciones, libertad de asociación, cosas que hoy día parecen lo más normal pedirlas, ¿no? Y no pasa nada por eso. Bueno, en aquella época aquello era delictivo. Y entonces al pedir todo esto, pues entonces se generó todo el desastre del 3 de marzo que os han contado otros compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces luego nuestra preocupación ha sido que esto no se borre, no se olvide y que se mantenga. Y el hecho de que se ha mantenido es que, por ejemplo, aquí estáis vosotros, gente joven, que no tenéis ni idea de lo que pasó aquí, ¿verdad?, hace 39 años, ¿no? Y por tanto, aquí estáis vosotros como testigos de que esto se ha prolongado hasta hoy, gracias a la asociación del 3 de marzo y a toda la gente que de alguna manera les hemos apoyado. Me parecía muy importante que en Vitoria, una ciudad que en aquella época, en que yo era muy cercano a vuestra edad, pues era una ciudad muy tranquila, aparentemente no pasaba nada, así existe un libro de Vitoria, y sin embargo, allá hubo una evolución muy importante y que marcó la conciencia laboral y obrera de Vitoria en aquellos días. Y luego eso ha continuado y pienso que incluso creciendo. La prueba la tenéis, por ejemplo, y eso lo conocéis vosotros ya, las manifestaciones que se hacen cada año, ¿verdad?, donde la gente participa, hay mucha gente joven, y a mí eso es lo que más me llama la atención y me parece interesante, que la gente joven, chicos y chicas, hombres y mujeres, participan, comprenden lo que allí de alguna manera pasó, se interesan por lo que ocurrió allá, y por eso yo pienso que ha sido una transmisión muy eficaz, que se ha conseguido calar en la sociedad vitoriana y que de alguna manera pues se ha plasmado en la conciencia y en la sensibilidad de la gente mayor y de la gente joven, de la gente mayor que no olvidamos y de la gente joven que os informáis y de alguna manera pues también estáis de acuerdo, ¿verdad?, con lo que allí se pidió, se reclamó, protestando contra la atrocidad que supuso aquellos crímenes del 3 de marzo. Pues el día ese se celebraba una asamblea, estaba convocada una huelga general. Yo, de hecho, bueno, yo no estaba en huelga, pero ese día no fui a trabajar. Y con 17 años, pues, el gusanillo y las ganas de pelear, fui a la asamblea y fue cuando se empezaron a desarrollar todos los hechos. Ya la policía acorbaló toda la iglesia, entraron dentro, empezaron a tirar gases lacrimógenos, ya se empezó a armar un follón muy grande, fuera la gente tirando piedras para apoyar. Empezaron a salir gente dentro, ya empezó a haber ya heridos, ya había algún muerto, ya creo que había muerto ya Ocio y Andar. Andar era amigo mío además, y ese ya había muerto ya. Y bueno, yo estaba dentro, hice un amago de salir y me asomé y vi lo que había afuera y digo, no puedo salir porque aquí me matan. Me quedé dentro y luego ya, cuando salí de los últimos y salía del gas lacrimógeno, salía prácticamente colocado, no sabía ni dónde estaba casi. Y sí me acuerdo que tuve que pasar un cordón policial de unos 200 metros, ahí me dieron todo lo que quisieron. Al final me acuerdo que me cogió uno, además con un pañuelo azul, no se me olvida, bastante más grande que yo, me levantó como 1 metro del suelo y ahí ya perdí el conocimiento y cuando aparecía en una casa. Y luego ya me llevaron a casa y luego ya al día siguiente ya me tuvieron que ingresar, pues porque ya estaba ya con una fractura de abdomen y tenía unas lesiones importantes que me han desembocado en una minusvalía que tengo ya de por vida. Yo entonces tenía 20 años, había terminado una maestría industrial y estaba trabajando en Cegasa, conocida como Chimis, ¿no?, una fábrica que se hacían pilas. La empresa donde trabajaba yo no estaba en conflicto, no estaba en huelga, pero sí se aliamos solidariamente en todas las movilizaciones, huelgas generales que se convocaban y demás, ¿no? Y luego ya a nivel particular sí que asistía aquí a San Francisco todas las asambleas generales informativas que
se realizaban pues prácticamente cada semana, ¿no? Entonces el día 3 de marzo era un tercer día de huelga general, y salimos de la empresa, salimos solidariamente, y ya cuando nos acercábamos hacia el centro, desde el polígono industrial, pues ya vimos que la represión era muy, muy dura, ¿no? La policía estaba ensañándose tremendamente con toda la gente que se acercaba hacia el centro desde los polígonos industriales. Ya en el centro la represión era tremenda, no permitía ningún grupo de gente que se juntaría, y ya desde la mañana invaden las iglesias, cosa que era inusual porque se habían celebrado cientos de asambleas en iglesias y habían sido respetadas, ¿no? Ese día 3 desde la mañana ya invaden las iglesias, y a mí, por ejemplo, me toca refugiarme en una de las corridas en la iglesia de los desamparados, y ahí entraron ya con todo el material de antidisturbios y demás, y si no es por el cura que nos sacó por la sacristía, pues bueno, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Y luego pues a la tarde, a las 5, estaba convocada aquí en la iglesia de San Francisco la asamblea valorativa de la huelga de ese día, y yo vine demasiado pronto, vine pues para las 4 y pico, y todavía no había nada por aquí, y nos fuimos. Había huelga general del transporte, y me acuerdo que estuvimos viendo cómo pasaban los pocos camiones o furgonetas que pasaban, que trabajaban, vamos, iban escoltados por convoys de la Guardia Civil, ¿no? Cuando quisimos volver para aquí ya estaba todo el follón montado, y ya no pudimos entrar a lo que es la iglesia, ni acercarnos a los alrededores, porque ya estaba todo tomado y estaba todo el follón, como digo, ya todo montado. A mí fue al día siguiente cuando sufrí la agresión policial, ¿no? Después, al día siguiente fuimos a la empresa, como era lógico, hicimos una asamblea, salimos a la huelga después de lo que había ocurrido el día anterior, y a la tarde, juntamente con otros 3 compañeros, vinimos para ver cómo se había quedado la zona donde se había cometido la masacre. Estábamos por la calle Obispo Ballester, y cuando vimos un autobús y unos jeeps que se acercaban, no había ningún tipo de alteración de orden ni nada, más allá de los insultos que desde las ventanas se les decía a la policía, asesinos y demás. Pero vamos, dijimos, bueno, no hay nada, pues pasarán de largo, pero vimos que se bajaban de los autobuses, de los jeeps, y venían a por nosotros. Nosotros echamos a correr para la parte de atrás, pero vimos que nos habían cercado, y venían otros 3 jeeps, y nos cogieron entre dos líneas de grises. Y bueno, yo tenía una lesión en el ojo izquierdo, producto de una pedrada en la niñez, y el miedo que tenía era ser alcanzado por una pelota de goma o por un porrazo en el ojo derecho. Ante eso, y viéndome rodeado, pues lo que hice fue tirarme contra la pared para taparme la cabeza y la cara, ¿no? Empezaron a golpearme, no paraban, me estaban dando una paliza tremenda, y ante eso yo el miedo que tenía era lo del ojo, y dije, bueno, pues llevarme detenido, haced lo que queráis, pero no sigáis golpeándome, porque me vais a dar en el ojo y me vais a joder del todo. Decirles eso, me agarraron de los brazos, me los pusieron en cruz para que no me podría tapar, y todos los golpes ya venían a la cara, y uno de los porrazos entró directamente en el ojo sano. Me dejaron en blanco, en ese momento no veía nada, me pusieron unas alambres en las manos, y tira cabrón, comunista, hijo de puta, tira. Yo intuí que estaba retirando un poste de luz, de teléfono o algo, de alguna barricada, y la tuve que retirar. Una vez que la retiré, me dejaron allí en mitad de la calle, y bajaron de una casa, me subieron, y yo al principio decía, pues será como cuando te aprietas el ojo que te quedas ahí en blanco, que no ves. Pero claro, yo notaba ahí que tenía, no sabía si era sangre, lágrimas o qué. Les dije, ¿qué tengo ahí? ¿Tengo sangre o algo? Y dice, no tienes nada, no se te ve así nada extraño. Pero bueno, como no veía y demás, me pusieron paños de agua fría y me tuvieron que llevar al hospital. Y en el hospital, pues bueno, empezó el peregrinar, un mes ingresaba aquí, luego fue Madrid, Barcelona, Logroño, al final acabé en la clínica universitaria de Navarra, conocida como la clínica del Opus. Y bueno, ahí empezaron las operaciones, pero las operaciones no solucionaron el problema, y al final tuvieron que hacerme una evisceración y colocarme una prótesis interna, otra estética, y bueno, también he seguido con problemas, infecciones, me expulsó la bola interna y demás. Bueno, a día de hoy, pues bueno, siguen los problemas y así. Lo peor del caso es que la visión residual que se me ha quedado es un 2%,
difícil, porque yo miro de frente, no veo nada, tengo que andar haciendo barridos para buscar los ángulos de visión, ¿no? Entonces, esa ha sido la consecuencia. Pero ahí se ve la premeditación, la misma premeditación con la que actuó en la policía el día 3, que dejó que se llenaría la iglesia, pudiéndola haber rodeado anteriormente para que la asamblea no se hubiera celebrado. Esa premeditación continuó al día siguiente y en muchas actuaciones, ¿no? Las órdenes eran de cortar por lo sano aquel movimiento tan ilusionante que se estaba dando en Gasteiz, para que no se extendería a otros lugares, y aquello lo quisieron cortar por lo sano, y al igual que hicieron en el 36 el golpe militar franquista, pues aquí también utilizaron las armas para cortar aquel movimiento. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación que, aunque había muerto Franco, las estructuras franquistas seguían intactas. El día 3 de marzo era justamente 100 días, se cumplían justamente 100 días de la muerte del dictador, ¿no? Pero las estructuras franquistas que imperaban en ese régimen seguían intactas. La policía, la judicatura, las empresas y demás eran todos los mismos, ¿no? Y entonces el movimiento que se había generado en Gasteiz tenía por objeto conseguir mejoras laborales, sociales y demás, pero también tenía por objeto romper con esa dictadura que nos estaba oprimiendo, dar la palabra al pueblo y hacer un mundo más social, solidario y con una democracia plena, ¿no? Y todo eso pues lo cortaron por lo sano en aquel momento, en aquel 3 de marzo. ¿Y tú crees que se ha conseguido algo de aquello por lo que se estaba luchando en aquella época? En aquel momento se perdió una batalla, pero se lograron cosas muy importantes, ¿no? Cosas muy importantes que desgraciadamente vamos perdiendo a día de hoy, ¿no? Aquel movimiento solidario, aquel forma de luchar en base a una asamblea, una toma de decisiones horizontal, que todo el mundo tenía palabra y todo el mundo tenía decisión, ¿no? Se veía participativo, no cosa que no ocurría hasta entonces. Hasta entonces imperaban unas leyes y había que acatarlas sí o sí. En cuanto la gente se da cuenta que puede participar, puede decidir y puede tomar sus propias decisiones a la hora de plantear reivindicaciones y demás, pues bueno, aquello ilusionó a la gente y por eso es uno de los elementos que sirvió para que triunfaría aquel movimiento huelguístico, ¿no? En aquel movimiento huelguístico lo primero que se hace es romper con el sindicato vertical, un sindicato, por cierto, que agrupaba empresarios y trabajadores, cosa, vamos, insoportable, que no se podía consentir, y en el momento que se rompe con ese sindicato vertical, que no se reconocen a los jurados y a los enlaces de empresa, y se eligen los propios representantes que salen de la asamblea, pero no como representantes para decidir, sino transmisores de la decisión de la asamblea, y que ellos no decidían ante la patronal el sí o no de la propuesta de la patronal, sino que eran transmisores a la asamblea y la asamblea decidía, pues aquello fue el elemento que aglutinó a toda la gente independientemente de ideologías y demás. Ese elemento aglutinó lo que verdaderamente quería la clase trabajadora en aquel momento, ¿no? Unas reivindicaciones más sociales, laborales, pero también de libertades. Entonces no había libertad de manifestación, de reunión, de sindicación, carecíamos de todo tipo de libertades. Entonces en aquel momento se pretendían las dos cosas, las reivindicaciones sociolaborales, pero también las políticas. Y otro elemento también muy importante, el tema de la amnistía. También se incorporó el tema de la amnistía porque todos los militantes antifranquistas estaban siendo encarcelados y había que sacarlos a la calle en aquel momento. Entonces todo eso es lo que originó aquel movimiento que aportaron por Rosano. ¿Cuál fue tu relación cuando te enteraste de las muertes? Me hundí entero. Esa sensación de impotencia sería... De rabia, de mucha rabia, de mucha indignación, de impotencia, porque tienes una gran impotencia, no puedes hacer nada, y eso es lo que te sale, rabia. ¿Cuál fue el ambiente que se respiraba en Vitoria en los próximos días? Pues en los días siguientes a mí me pilló ingresado. Estaba ingresado en la residencia de Arana, la Vieja. Pero bueno, por lo que me transmitieron mis familiares, pues no sé, era tristeza. Luego te pones a pensar que para conseguir lo que se consiguió, que habría 5 muertos, o sea, es
rabia, mucha rabia sobre todo, mucha rabia. Que hubo en los posteriores días a los hechos del 3 de marzo, yo no lo viví porque me encarcelaron al día siguiente, el día 4 me detuvieron y ya pues no lo viví en realidad. Por lo que yo noté a los días siguientes, detenido en comisaría, pues mucha tensión, la manifestación, bueno, el entierro de las víctimas pasó por delante de comisaría y a nosotros nos subieron de los calabozos a un cuarto próximo a la calle, apuntados por metralletas, temiendo de que la gente pudiera entrar a la comisaría y bueno, nos dijeron, si entran, vosotros caéis los teléfonos. Ese fue el ambiente que viví. Después, pues, en la cárcel, pues bueno, lo que te llegaba de comentarios, ¿no? Lo cierto es de que se consiguieron todas las reivindicaciones que habíamos planteado, ¿no? Y además se entró a trabajar con el compromiso de que ninguno de los que estábamos despedidos siguiéramos despedidos. Prácticamente no hubo, porque claro, estaba todo prohibido y no se podía prácticamente tener nada, ¿no? Hombre, la primera, diríamos, asamblea, entre comillas, que hubo fue el funeral, que fue a los 2 días de la masacre, y aquí hubo un funeral que llamó la atención nacionalmente e internacionalmente. En todo el mundo se conoció de alguna manera, en todo el mundo, vamos, en los sitios más, se ha conocido lo que pasó allá. Entonces, lo que hubo fue una gran tensión y una gran represión. Los líderes obreros, que de alguna manera dirigían las asambleas o las controlaban, de alguna forma las moderaban, fueron a la cárcel. La gente se sentía totalmente, pues, de alguna manera hundida por lo que había ocurrido. Que mueran 5 personas es algo muy fuerte para una ciudad como Vitoria, ¿no? Que en aquella época todos nos conocíamos, era bastante más pequeña que ahora. Y luego, en tercer lugar, claro, pues Vitoria también, para Vitoria aquello pues suponía una necesidad de continuar reivindicando todo lo que aquello había supuesto, pero siempre con la seria prohibición y control policial, porque la policía todavía era franquista. El mundo que rodeaba era un mundo muy represivo, no se podía hacer prácticamente nada que no conllevara a una multa o no conllevara a una detención o no conllevara a una situación represiva, y por eso no era nada fácil el hacerlo. Por eso asambleas no se hicieron, porque no podían entrar a las iglesias, tampoco en las fábricas. Entonces, a que ya llegó a la Constitución, que da unas pequeñas libertades, prácticamente poco se pudo hacer. Luego sí, después ya propiamente se empezó una relación un poco más libre, un poco más, digo, porque todavía faltaban muchas cosas por conseguir, pero poco a poco ya fue acentuándose la conciencia, el trabajo, la reivindicación, y ha seguido prácticamente hasta hoy día. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia en esa época frente a las huelgas obreras? Bueno, hay que distinguir como 2 iglesias, diríamos, ¿no? Una, los obispos en aquella época eran nombrados prácticamente por Franco, por tanto eran franquistas, y todo lo que iba contra el régimen, pues ellos no lo aprobaban. Por tanto, la postura de la Iglesia en general pues era contraria a todo este tipo de manifestaciones, etcétera, y más aún a la ocupación de iglesias, ¿no? Aunque el concordato pues daba cierta libertad en ese sentido. Esa por parte de la Iglesia jerárquica, o sea, los jefes de la Iglesia, los obispos. Ahora, luego había otros de la Iglesia que estaban en la base, en la cual fue muy favorable a solidarizarse con los obreros, luchar con ellos, trabajar con ellos, y por eso en Vitoria, por ejemplo, se abrieron las puertas de la Iglesia para que pudieran reunirse, y esa fue una postura que me parece que fue muy importante para que el proceso del 3 de marzo fuera hacia adelante. Si no, era imposible, porque no podían reunirse en ninguna parte, por tanto el único lugar era la Iglesia, ¿eh? El problema estuvo cuando el obispo de alguna manera de Vitoria, de alguna manera, pues permitió que las fuerzas de orden público entrasen en la iglesia el 3 de marzo. Ahí estuvo el gran problema y lo que generó toda la masacre que hemos comentado hace un momento, ¿no? Por tanto, ahí el obispo de Vitoria se portó pues como un obispo del tiempo de Franco, permitió de alguna manera o dejó pero tenía que haberlo prohibido rotundamente, porque según el concordato de la época, concordato es el arreglo entre la Iglesia y el Estado, ¿no? El arreglo, pues según eso no podían entrar. Al permitirlo, pasó luego lo que nosotros fuimos testigos, lo que estábamos dentro de la Iglesia. ¿Cómo se lo has transmitido tú personalmente a tus amigos, familiares o conocidos? Bueno, yo diría que como de 2 formas. Una puntual y concreta, ¿qué pasó?
Entonces he contado muchas veces todo lo que vivimos aquí, todo el proceso de lucha, lo que pasó, dando la versión concreta de cómo lo vivimos, y como yo estuve presente prácticamente en todo el proceso, pues dando detalles, en fin, haciendo que no se olvide la historia concreta de lo que pasó el 3 de marzo y todo lo que supuso los días y meses anteriores. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar me parece muy importante transmitir un poco la ideología, las opciones, las ideas, las motivaciones que generaron todo aquello, que no fue una simple reivindicación, una protesta obrera así aislada, sino que eso formaba parte de todo un proceso de liberación de la clase obrera para reclamar sus derechos, etcétera. Entonces, transmitir un poco a la gente lo que significa ser obrero, ser obrera, que las mujeres fueron muy importantes en todo este proceso, y luego de alguna manera hacer que la sociedad vaya poco a poco tomando conciencia de los derechos laborales, todo aquello que hoy día seguimos reclamando todavía, ¿no? Bueno, pues un poco por esa línea, una concreta, los hechos, y otra un poco más ideológica, de las ideas, motivaciones, que de alguna manera hay la reivindicación permanente y creciente de los derechos laborales de obreros y obreras. Yo creo que se está llevando la cosa bien, se está transmitiendo todo bien, por cuenta de la asociación y de toda la gente que estaba entonces en las mesas de negociación, y todo se está llevando todo bien y se está procurando transmitir todo lo que se puede. A ver, el 3 de marzo aquí en Gasteiz es algo que se conoce desde el principio, ¿no? A nivel popular la transmisión ha sido constante, de generación en generación. Yo a mis descendientes, por ejemplo, se lo he contado tal como sucedieron los hechos, ¿no? He intentado ser igual demasiado parcial, o sea, demasiado imparcial, para no transmitirles ese sentimiento de rabia, de odio. De odio no, yo odio no he sentido nunca, pero sí rabia e impotencia, ¿no? Entonces tampoco quería que mis hijos entenderían que había sido me habían machacado y que ellos tenían que hacer algo para hacer algo por ello, ¿no? Entonces yo, de manera muy imparcial, le he dicho, mira, aquí había un movimiento huelguístico que pretendía mejoras políticas, sindicales, laborales, y fue masacrado como fue masacrado, ¿no? Y eso pues hay que recordarlo siempre, hay que reconocer no solamente a las personas que fueron asesinadas, sino también los valores por los que luchaban, ¿no? Y en ese sentido es lo que estamos haciendo, no solamente a nivel individual, sino a nivel de asociación y a nivel de colectivo, de toda la gente que aquí en Gasteiz vivió aquellos acontecimientos. Ese trabajo es nuestro, es a nivel popular, porque a nivel institucional pues ha sido muy poco o nada esa transmisión, ¿no? A mí me decían mis hijos, es que en bachiller, el 3 de marzo, en los libros de historia, se da en una línea una huelga que hubo con un balance de 5 muertos. Y era un poco más o menos 2 líneas lo que se recogía en los libros. Y eso nosotros no lo podíamos consentir. No podemos consentir que la lucha del 3 de marzo se quedaría como una agresión de los obreros a la policía, que es la versión oficial, como una alteración del orden, una agresión que hicimos y que ellos tuvieron que disparar para preservar sus vidas. Eso es una mentira, que el único objeto que tenía era cobijar y amparar a los responsables, tanto los políticos como los materiales que ejecutaron aquella actuación. Y eso estamos haciendo, estamos intentando cambiar toda esa versión, ¿no? Y lo estamos consiguiendo. Ya hoy día ya se reconoce que aquello fue una lucha justa por recuperar libertades y derechos, ¿no? Así como al principio quedábamos prácticamente como los criminales y agresores a la policía, pues ahora ya se está reconociendo aquella justicia de la lucha, ¿no? Eso es muy importante y a día de hoy pues bueno, se va reconociendo. Incluso ya a nivel institucional, por lo menos aquí a nivel de comunidad autónoma, ya el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco está reconociendo aquello en ese sentido, ¿no? No así, no está ocurriendo lo mismo por el Gobierno de España, que todavía sigue manteniendo aquella versión oficial para negarnos el derecho a ser contemplados en leyes de las víctimas del terrorismo, ¿no? Da totalmente credibilidad al informe policial para negarnos la consideración de víctimas del terrorismo y considerar aquella actuación como una actuación terrorista.
la versión oficial del gobierno sigue siendo el informe policial que hizo Jesús Quintana Saracibar y que está en el sumario abierto, ¿no? Se basa en esa versión, ya como he dicho, pues al objeto de amparar a los responsables, los políticos y los materiales. Y he hablado del sumario abierto, un sumario abierto de manera vergonzosa, porque fue sobreseído en base a decir, aun reconociendo que había delitos de homicidio, reconocían que se habían cometido delitos por homicidio, fueron sobreseídos los sumarios en base a decir que no había elementos suficientes para acusar de dichos delitos a persona o personas determinadas, ¿no? Nos venían a decir que no sabían quién había disparado, cuando el propio Jesús Quintana Saracibar en el informe dice que hemos tenido que disparar para preservar sus vidas, ¿no? Entonces nos parece vergonzoso que la justicia, además aquellos sumarios terminaron en la jurisdicción militar, una jurisdicción militar, como decía, que sobreseyó los casos en base a que no había pruebas suficientes para acusar a personas, ¿no? Has dicho tú muy bien, las grabaciones, aquello está grabado, están grabadas las órdenes de los mandos policiales, están grabadas las consecuencias que ellos dicen, ¿no? O sea, dicen, hemos contribuido a la mayor paliza de la historia. Aquí había una masacre, pero de verdad, una masacre, y que eso todavía se quede impune, entonces eso no podemos consentir y vamos a seguir luchando año tras año hasta conseguir la justicia, la verdad, el reconocimiento y la reparación que se nos niega y conseguir que hechos como eso no vuelvan a repetirse. ¿Cómo lo he transmitido? Pues si te voy a ser sincero, o voy a ser sincero, no hemos hablado de esto más que en una ocasión, en donde me preguntó mi hija que por qué me habían detenido. Yo le dije, por defender a los trabajadores. Posteriormente ellos han vivido en casa, bueno, todos los años, evidentemente venían a las manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero no hemos hablado de este tema, como estoy hablando con vosotros. No hemos hablado. Y bueno, ¿cómo crees que ha sido la transmisión de estos hechos a lo largo de... Pues ha habido, por nuestra parte, ha habido un intento y un esfuerzo para que este hecho no se perdiera en el olvido. Hay muchas veces que muchos hechos quieren que se olviden. Este fue uno de los hechos que los poderes, tanto económicos como políticos, querían que se olvidase, y nosotros pues hemos intentado ser mucho más tercos que ellos, y hemos intentado que el recuerdo del 3 de marzo no se olvide. De hecho, todos los años, y ya llevamos 39 años, celebrando una manifestación de recuerdo, de exigencia de responsabilidades, de justicia, y son 39 años que no se han perdido este hecho. Tuvimos una preocupación porque cuando llegó el 10º aniversario del aniversario del 3 de marzo, creíamos que iba a decaer un poco al cabo de los años, iba a decaer un poco este hecho, pero conectamos bien con una nueva generación de gente que se fue incorporando a las movilizaciones del 3 de marzo, y bueno, pues hasta hoy efectivamente no se ha conseguido todo lo que todavía seguimos persiguiendo, pero ahí seguimos tercos. Bueno, háblanos sobre las dos versiones que hay, la versión oficial y la del pueblo. Claro. Bueno, sí, ahí son completamente opuestas. Porque más eso recientemente, ahora hace poco tiempo, semanas o meses, que las fuerzas de represión, las fuerzas del orden público, actuaron en defensa propia. Eso se llegó a decir. Y yo soy completamente directo testigo de que no fue ciertamente así. Yo estaba dentro de la iglesia y el pueblo estaba pacíficamente reunido. Las que provocaron el follón, el lío, la represión y las muertes fue la policía directamente. O sea que no había ningún tipo... Claro, cuando aquello se creó semejante tensión, todo estaba rodeado de gente, etcétera, ¿no? Pero vamos, todo el mundo fue consciente, el pueblo fue precisamente consciente de que aquello fue una represión puramente policial, un ataque directo de la policía al pueblo, y que por tanto la gente actuó de una manera pacífica, pero claro, luego cuando hubo aquel movimiento y aquellos ataques, etcétera, la gente de alguna manera intentó hacer algo, pero nadie tenía armas como la policía, nadie tenía medios de contención como tenía la policía, y nadie podía hacer prácticamente nada contra una policía que realmente invadió la ciudad. Por tanto, dos versiones contrapuestas.
todavía sigue diciéndose, como he dicho antes, que la policía actúa en defensa propia, y segundo, la versión del pueblo, que eso lo sabe perfectamente porque estaban aquí. Y vieron cómo la policía atacaba, cómo la policía irrumpía y cómo la policía sencillamente mataba. Por tanto, son dos versiones contrapuestas. ¿A cuál hacer caso? Es evidente que a la gente que de alguna manera vivimos, participamos, compartimos aquel dolor, aquella tragedia y estuvimos presentes dentro del acto de lo que pasó allá. Por tanto, no pueden engañar. Ahora, siempre hay gente que en otros lugares y de otras maneras se lo puedan creer, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, la jueza esta Servini, eso suena, de Argentina, que ha venido para tomar declaración, ¿no? Y quiere entrevistar a gente responsable de aquella época, un tal Martín Villa, por ejemplo, y otros, pero que no quieren declarar porque de alguna manera quedaría de manifiesto lo que pasó allá y cómo la culpabilidad de todo ello la tuvo directamente la policía. El pueblo no hizo más que reivindicar sus derechos, como hemos dicho antes. ¿Qué opinas que después de todos estos años se siga recordando lo que ocurrió el 3 de marzo? Pues me parece muy positivo. Yo creo que no se tiene que olvidar nunca, y primordialmente hasta que digan quiénes, bueno, ya sabemos quiénes han sido los culpables, hasta que se les condene y hasta que salga la justicia a flote. No, con este gobierno estamos haciendo todo lo contrario, nos tienen apartados. Yo el otro día comentaba en una entrevista en el periódico que me considero una víctima de terrorismo de tercera clase, ni de segunda, de tercera. Nosotros estamos ahí, nos tienen ahí con una cuerdica y ahí estamos. Pero gracias a lo que se está haciendo aquí, sobre todo en la asociación y toda la gente que está apoyando, pues se va adelante poquito a poquito, que si lo de la querella de Argentina, que se va moviendo, pero bueno, pues se va tirando para adelante, que es lo que hace falta. Y eso quería preguntar. ¿Tú qué opinas sobre la reacción que han tenido diferentes gobiernos sobre los hechos de aquel día? O sea, pues hasta ahora nos han dejado todos los gobiernos, todos aparte, todos. Me da igual que sea el de Felipe González, el de Zapatero, el de Rajoy, me da lo mismo, me da igual, todos. Te digo aquí, si se ha seguido para adelante, pues porque principalmente nos ha apoyado la asociación, que hay 4 o 5 personas que son imprescindibles, el sindicato LAB y 4 más, porque yo soy de UGT y mi sindicato casi ni me conoce. Por eso te lo digo claramente. Y es por la gente que se está tirando para adelante y venga, y es por lo que esto está saliendo para adelante. Por parte del gobierno español, nada, me da igual que sea, ya te digo, del PSOE, que del PP, de lo que sea, nada de nada. ¿Y tú cómo describirías toda esta masacre que pasó aquí en Gasteiz en una palabra? Bueno, yo diría 3 palabras, ¿no? Injusticia. Primero, represión, injusticia, impunidad. Bueno, igual en 2 palabras, ¿no? Si puede ser. Una, en primer lugar, represión. Y la segunda palabra que definía, justicia. Represión contra la justicia. Porque los obreros solo pedían la justicia, de un salario justo, de una libertad de asociación, derechos completamente laborales y humanos. Y por parte del franquismo que todavía perduraba, Franco había muerto unos meses antes, pues la represión brutal que ejerció la policía contra quienes solicitaban lo más elemental para poder trabajar con dignidad y para poder vivir en una sociedad libre, que todavía no era libre, claro, estaba reprimida por el franquismo que todavía estaba vivo y coleando, por desgracia. Estamos viendo año a año que la manifestación, yo creo que es de las más importantes que se celebra en Vitoria, sobre todo juventud. Yo creo que yo voy a voto porque hay gente joven a punta pala. El 1 de mayo de Vitoria. Se cogió la generación del 86 y se enganchó la del 96, la del 2006 y se ha enganchado. Vas a la manifestación, que hay 5.000, 7.000 personas y te pones a mirar y hay 3.000 jóvenes, o sea, 3.000 chavales que no llegan a 24 años y dices, joder. O sea, se enteran. Además, lo importante del 3 de marzo no solamente el día ese de recuerdo, homenaje a las personas asesinadas, ¿no? Sino es un día de lucha, de denuncia de todas las vulneraciones. Al igual que en el 76, en estos 39 años ha habido ocasiones que se ha habido que denunciar muchísimas situaciones laborales, políticas, sindicales, de cierres de medios de comunicación y demás, ¿no? Y eso les duele a los poderes. Y claro, la represión ha sido sistemática año tras año, y sobre todo a la juventud en algunos momentos puntuales y en estos últimos años
donde está teniendo una participación muy activa en el 3 de marzo, pues la represión contra ellos, si ya es sistemática por el movimiento que está ejerciendo, en el 3 de marzo ya es exclusiva también hacia ellos lo que están sufriendo. En el 2012 fue vergonzosa la actuación que se dio de la represión contra los jóvenes por ir con 5 féretros al gobierno civil y plantarse allí, ¿no? Eso no se puede permitir, porque eso les duele a los poderes fácticos y no pueden permitir que no solamente que se homenajee a las personas que lucharon en aquel momento, sino que se transmiten los valores por los que lucharon. Yo además creo que si se han querido ignorar o que se ignore el 3 de marzo, fundamentalmente ha sido por lo que supuso. Es decir, aquí fue una experiencia y un aprendizaje de una serie de aspectos muy importantes y que el régimen no quería por ningún medio que eso se extendiera. Es decir, que la gente se organizara en asambleas, que nos eligieran a la gente, a sus representantes, pero que en todo momento éramos revocables, es decir, que no estábamos ahí de por vida, sino que teníamos que responder ante la gente, que nosotros no podíamos tomar ninguna determinación si la asamblea no lo autorizaba, que toda esa organización estaba sirviendo para movilizar a la gente, para que se sintiera partícipe, que se sintiera parte de la lucha, que eso además se pudiera extender a todo el resto del Estado, era revolucionario. Y por lo tanto, ellos que tenían en su mente que un régimen lo menos cambiante de lo que era la dictadura, pues decían, reconoceremos unas libertades formales, pero en lo fundamental vamos a tener sujetado a la gente a través de los mecanismos que tenemos, que nos puede dar la democracia que queremos dar. Estas cosas se les iba todo el tinglao y todo el montaje se les fue al garete. Entonces, para ellos, el sindicato vertical se hundiera, con esta lucha se hundió el sindicato vertical. Que nos habló un sindicato fascista, de los regímenes fascistas. Se hundió el sindicato vertical. Que esto, además, se contagiara a todo el resto del Estado, evidentemente había que pararlo como fuera, ¿verdad? Y que estos recuerdos y que este tipo de métodos y este tipo de cosas que se ensayaron aquí, pues no quieren que efectivamente se recuerde. Porque no vaya a ser que efectivamente ahora nuevas generaciones recojan este tipo de elementos y de formas de organización y nos armen otra vez otra gorda. Y entonces, pues por eso no se quiere que se recuerde lo que fue el 3 de marzo. Y aparte de eso, evidentemente, de las responsabilidades que existen ahí, donde hay gente que hoy va por ahí de demócrata, pues fue aquí un asesino. O gente que fue el presidente del Partido Popular, pues fue el responsable de los asesinatos de aquí del 3 de marzo. Y estas cosas no interesan que se digan y que se pongan en conocimiento de la gente. Claro, y si a nivel político tuvo mucha importancia y se reprimió como se reprimió, pero también hay que tener en cuenta el papel importante que tuvo la clase empresarial. Sí. Los empresarios, previo al 3 de marzo, unos días antes, ya se reunieron con el gobierno y le decían, no, aquello no se puede consentir, que nos están dejando a la altura del barro y no podemos consentir que sigan, la clase trabajadora siga porque se están adueñando de la situación. Incluso cuando tuvieron que admitir a los despedidos, lo hicieron a través de un subterfugio, fue un laudo de obligado cumplimiento, porque ellos en ningún momento querían dar la apariencia de que habían perdido y que habían tenido que ceder. No querían quedar como una bajada de pantalones ante los obreros que habían perdido la lucha y decir, no, es que a nosotros el juzgado de Gasteiz nos obliga a readmitir a los despedidos. Entonces, pues los admitimos, pero no porque queramos, sino porque nos obligan. Y eso fue también otra del amigo Fraga, que le ordenó al decano del juzgado aquí a hacer aquel laudo, ¿no? Y en ese sentido la transmisión, como dices, pues es muy importante
pero esa transmisión que no viene a impulso institucional la tenemos que abordar nosotros a impulso popular. Y ahí están todos los trabajos que estamos impulsando a nivel de colectivos, de la propia asociación, informes de la Universidad del País Vasco, resoluciones del propio Parlamento Vasco, las unidades didácticas precisamente para el mundo educativo, para que se tengan en cuenta a la hora de transmitir estos hechos. Pues eso es muy importante y necesario que conozcan en la realidad concreta de lo que fue y no la que nos quieren contar desde instituciones. Yo creo que contra más nos ignora el gobierno, contra más pasa de nosotros, más fuerza nos da. Yo creo que ya nos hemos, igual que las ratas, nos hemos vuelto inmunes y contra más nos quieren pasar de nosotros, de no, pues nosotros, taca. O sea, ya estamos ya y nos da igual. Y al final yo creo que se va a conseguir todo lo que se... A ver si... Lo que yo creo que es... Lo que yo creo que es una vergüenza es que las víctimas del 3 de marzo no estén reconocidas como tales. Es decir, yo creo que ese es un tema, vamos, por el cual todavía seguimos ahí dándole y dándole. Porque, joder, o sea, una víctima policial, pero víctima de un acto pues violento, donde asesinan a 5 trabajadores, que podrían haber sido un montón, podemos haber sido, donde hay cientos de heridos, donde hay un montón de gente apaleada. Dices, pero hombre, esto, ¿cómo no se tiene que reconocer como tal? Esto es que es, vamos, desde de manual. Y entonces, el que no quieran reconocer a las víctimas del 3 de marzo, me parece que es una cosa sangrante. Y además, cuando además hacen memoriales o hacen, como ayer, intentando montar un museo de las víctimas y tal, y que dejen fuera a las víctimas del 3 de marzo, ¿por qué? Porque fueron asesinados por policías del Estado. Pues oye, habrá que asumir también ese hecho, y habrá que pedir perdón, y habrá que decir cómo fueron las cosas tal y como fueron. Eso es lo que se está pidiendo, ni más ni menos, ni más ni menos. De hecho, y eso me parece sangrante, ¿verdad? Estuvimos fichados, creo que fueron 10 años, me parece. Ficha policial. Seguimientos a muchas de las personas policial. Yo me acuerdo, yo no sé en qué año fue, 76, en el 80, intenté pasar a Portugal y no me dejaron. Y le pregunté a la guardia, ¿pero por qué no me dejáis? Pues no, usted no puede pasar, no me dejan salir. Luego estuvimos fichados hasta, creo que fueron hasta el 86. Dice Iñaki la ofensa hacia las víctimas, pero también sangrante es la impunidad de la que gozan los responsables, ¿no? Sí, El gobierno español ni quiere juzgar a los responsables políticos y ejecutores de aquella masacre, pero es que impide también que se juzguen en otros sitios. Ahí está la querella argentina, que ha mandado órdenes de detención, extradición contra 20 genocidas y criminales franquistas, entre los que estaban Martín Villa, Alfonso Osorio y Jesús Quintana, responsables de la matanza de Gasteiz, y el gobierno español ha dicho que no, que él ya tiene competencia para... ¿Cómo van a dejar que se juzgue si aquí la transición, vosotros no la habéis conocido, la transición se hizo un pacto entre los franquistas, es decir, los que estaban con Franco, y con los que entonces eran partidos democráticos, Partido Socialista, PNV, CIU, Partido comunista, que estaba todavía legalizado, pero entró ahí también. Fue un pacto entre élites, unas franquistas, y siguen siendo, es decir, que siguen siendo la gente del Partido Popular, pues son los nietos de los que fueron entonces los jefes del aparato del movimiento nacional, que era lo que montó Franco como tal partido. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo van ahora a reconocer que aquello fue un fiasco? Que aquello fue una dictadura que la pintaron un poco así, de colorcitos y tal, para dar la apariencia de que aquello era una democracia que se podía garantizar como las demás democracias europeas. Y entonces, estos elementos, evidentemente, ¿cómo se van a juzgar a sí mismos? O sea, no se pueden juzgar a sí mismos. Es así, juzgarse a sí mismos. Y no se pueden juzgar a sí mismos. Por eso, efectivamente, hubo lo de la amnistía, pero claro, la amnistía fundamentalmente era para ellos. Para nosotros que habíamos estado luchando contra el franquismo,
pues lo que supuso es que no reconocieran todas las injusticias, todas las masacres y todo lo que hicieron contra la gente que luchaba por la democracia. Ahí está Fraga Iribarne, erigido en un busto en el Senado como padre de la democracia, cuando fue un criminal y un azote de los derechos y las libertades. Y eso es lo que no se puede consentir que pase a la historia. Por eso la transmisión de hechos como los del 3 de marzo, que es la punta del iceberg de esa represión en la transición, pero que hay cientos de casos de asesinatos y demás, eso tiene que salir a la luz y se tiene que transmitir de generación en generación. Y hay que... Cada vez es más grande también la presión que a nivel internacional se está haciendo contra el Reino de España en este sentido. Se le está diciendo que está aplicando una ley de amnistía, como decías, muy mal aplicada, porque aquí no se han juzgado, no se han condenado a los responsables, porque si se hubieran juzgado, se hubieran condenado y luego se les amnistíe, pues ni tan mal, porque pasarían a la historia como lo que fueron, como unos criminales. Pero es que aquí es una ley de punto final, que se amnistían los delitos sin marcar las responsabilidades. Eso no se puede consentir, y se lo ha dicho la ONU y se lo han dicho muchos organismos de derechos humanos. Y en el sentido de el derecho que asiste a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, el derecho de la verdad, de la justicia, de la reparación y la garantía de no repetición, el Estado español la está aplicando a unas y no la está aplicando a otras. Cuando la violencia viene de organizaciones armadas, todos los memoriales, todo el reconocimiento. Cuando la violencia viene de estructuras del Estado, desmemoria y el olvido. Entonces eso es lo que por lo que hay que luchar y lo que hay que transmitir a la gente. Y además hay una cosa que es vamos, chirría. Dice, no se les puede juzgar porque hay una reclamación de que firmaron sentencias de muerte. Claro, que esta gentuza firmó sentencias de muerte. Dice, no, es que en aquellos años era legal. Dice, joder, y Hitler también, cuando gaseó a los judíos, también era legal. En Alemania era legal aquello. Hombre, eso es unos crímenes de lesa humanidad, chicos. O sea, eso es legal y no legal, no te joden. Alegar la legitimidad de aquel régimen franquista en el año 2015, vamos, por un partido, por un gobierno que se dice democrático. Pues bueno, eso es chiste, eso es vergonzoso. Esperemos que le saquen los colores a nivel internacional y que esta querella argentina pues siga para adelante. Y en Bruselas el Parlamento Europeo pues admita todas las denuncias y que por lo menos le den un currito a... Yo creo que por parte de lo que es Vitoria en sí se les va a recordar todos los años. Eso sí, bueno, aquí no hay problemas. Todos los años. Y una gotica y al final se llena el vaso. Va cayendo, lo importante es eso. Lo malísimo sería que se dejaría de recordar, pero según va el tema, la gente joven es importantísima, se está enganchando muy bien. La gente joven sabe que tiene que recuperar aquel espíritu del 3 de marzo, aquella solidaridad, aquella lucha, porque hoy día es los que más están sufriendo la crisis, el imperialismo, la opresión del capital. Si no se toman aquellas medidas y aquella lucha que se hizo en el 3 de marzo, muy mal lo van a pasar. Entonces, cada día están más implicados y cada día están más implicados, cada día también están más reprimidos. Igual que lo reprimieron entonces, lo van a reprimir ahora. Pero bueno, hay que estar a las duras y a las maduras y todo lo que se quiera conseguir, la lucha hay que seguir. La lucha paga. Hay para adelante. Es una cosa clara, la lucha siempre paga. Eso es. Los tenían catalogados como terroristas. Bueno, la versión oficial... La versión la sufrieron ellos, según ellos. Sí. Daros cuenta que a nosotros nos acusaron de sedición y rebelión. O sea, con ese tipo de acusaciones fuimos a la cárcel. O sea, nos juzgaron por sedición y rebelión. Evidentemente, claro, para ellos aquello trataron de pasarnos el muerto, su responsabilidad es a nosotros. Eso es el tema. Es decir, que Fraga, en la rueda de prensa que dio, fue que nosotros más o menos estábamos dirigidos por las potencias, por Rusia y por la Unión Soviética y no sé qué, y que evidentemente pues nosotros y además dijo, y esto además no queremos que se repita más, es decir, ha sido un escarmiento para que no se repita más el tema. Entonces, claro, para ellos, evidentemente, nosotros fuimos los que les
pegamos, les atacamos y ellos tuvieron que defenderse. Pero bueno, ellos, esa es la contradicción que tienen, porque entonces, ahora igual no lo podíamos haber hecho, pero entonces las emisoras de la policía se cogían en onda corta y se les grabó todo lo que se transmitían entre ellos. Entonces, ante esos hechos evidentes, pues bueno, pues no pueden decir mucho más. Y bueno, pues es vergonzoso que en el 76 adujeran esa versión, ¿no? Pero bueno, tiene su lógica, dice, bueno, vamos a amparar a estos y les vamos a preservar y les vamos a dar legitimidad por la actuación. Pero es que en el 2015, en febrero del 2015, que le contesten a la madre de uno de los asesinados que su hijo murió en un enfrentamiento con la policía, cuando la policía iba a recuperar la paz pública, y que no hay una sentencia firme que acredite que aquella actuación fue terrorista, vamos, eso es vergonzoso a más no poder. Un enfrentamiento con la policía, cuando se estaba celebrando una asamblea pacífica, dentro de una iglesia, no había ningún tipo de alteración del orden. Cuando salen medio asfixiados los ametrallan. Eso es recuperar la paz pública, como dicen ellos. La paz ya estaba. Ellos la alteraron gravemente. El pleito que tuve yo con el Estado, antes de entrar en la asociación, yo denuncié al Estado, y lo que me contestó el señor Belló, socialista, que no, que yo había atacado a las fuerzas de orden público. Que yo había atacado a las fuerzas de orden público. Con una paliza tremenda, con informes médicos, con una minusvalía, y me dijo que yo había atacado. Y ahí se acuerda, está la asociación en el informe, ahí está. En la medida en que no se ha hecho eso, es decir, no ha habido un juicio sobre esto y se ha archivado y se pondrán miles de llaves sobre todo esto para que no se conozca nada, pero efectivamente por eso, porque para el Estado esto es fue un crimen. Claro, es que y evidentemente ellos tienen que seguir R manteniendo la vela, pues como sea, y evidentemente el informe policial del famoso capitán Quintana, pues es el que prevalece. Ese argumento de que no hay sentencia firme, ¿cómo va a haber sentencia firme? Si sobre ese yo en el caso diciendo que no había, pero que digan, no es que no hay sentencia firme, claro que no hay sentencia firme, pero ¿por qué? Porque vosotros no habéis querido enjuiciar el caso, o sea que eso es, vamos, argumentos peregrinos, que no, en un Estado que se dice democrático no se puede conseguir. Me fastidia mucho también que durante todo este tiempo la cantidad de libros que han salido, cantidad de documentales que nos han hecho estudiantes jóvenes como vosotros, el Instituto Valentín de Foronda, o sea, eso yo creo que es lo que más les jode, porque el último libro, el del escritor madrileño, está muy bien y yo creo que eso por eso es importante, poco a poco se va enterando la gente. Por eso es importante la transmisión ya no oficial, sino la popular, porque eso cada vez cuanto más se conozca, y ahora siga al impulso de la querella, los hechos del 3 de marzo se están conociendo en todo el Estado español, cosa que hasta ahora no se conocían. Cada vez que nos llamaban para dar una charla se quedaban boquiabiertos de lo que había sucedido en Gasteiz y que no se habría enterado y que eso no vendría en los libros de historia contemporánea. Pues bueno, pues una cosa tras otra pues está contribuyendo a que se visibilice la tragedia, la masacre, la matanza del 3 de marzo a nivel, no solamente ya en España, sino también a nivel internacional. Pero para 40 años se va a morir Chasco. Bueno, pero nosotros... Pero bueno, ojo, yo también miro lo positivo, 40 años, pero hay plas. Pero sería que te habrías quedado bien parado en 20, pero no, se sigue. La verdad está, hay testimonios, hay documentos gráficos, hay películas, hay de todo, o sea que no hay ningún problema. Tenemos la razón y la fuerza de la razón es la fuerza de la razón, o sea que no nos pueden... Más no nos pueden hacer los palos, ya los hemos llevado. Vale, sí. Ya más. Eso nos quedamos.